y este es muy importante. Dentro de los temas, y es muy importante indicar esto, ¿cuál es la gran diferencia sobre el procedimiento de nacionalidad italiana? Existen dos maneras y estas dos maneras también tienen divisiones y a las veces se comunican. O a través de la vía administrativa. ¿Qué significa vía administrativa? En regla, vamos a llamar la vía no judicial. Es básicamente ir para la embajada o consulado del país donde reside y se presentar. Mira, yo soy esta persona, soy descendiente de esta otra persona. Evidentemente, esto significa tener la documentación. Esto es simplificar el proceso para efectos de explicación. Soy descendiente de esta, que es descendiente de esta, y por lo tanto me done la nacionalidad italiana. Esta es la vía administrativa en país de donde la persona vive. En este webinar, la gran mayoría son de chilenos. En este caso, estamos hablando de procedimiento en que se va a sesión consular de la embajada italiana en Santiago. La otra posibilidad es la persona ir directamente a Italia, y esto es muy interesante porque esta vía es una vía que demanda más esfuerzo, porque la persona tiene que trasladar para Italia, pero es rápida. Y la nacionalidad puede salir entre 3 y 6 meses. Y postular directamente en Italia, o sea, en vez de ir a la Embajada de Chile, esta persona se llega a cualquier ciudad italiana y se presenta con la misma documentación. Yo soy esta persona, soy descendiente de esta otra persona, por favor, reconozca que tengo la nacionalidad italiana. Esto es muy importante, porque no es un proceso de postulación de la nacionalidad. Es un proceso para que Italia reconozca que esta persona ya es italiana. Por esto, jurídicamente tiene un procedimiento distinto. Y la otra vía es la vía judicial. ¿Por qué que una persona haría este procedimiento judicial? Porque hay situaciones donde no se puede postular administrativamente. Primer punto, y este es un punto más reciente, y muy probablemente muchas de las personas que están acá ya intentaron empezar el proceso de nacionalidad, pero no hay citas en Embajada de Santiago. En realidad, en casi todos los países está muy difícil, a las veces se puede quedar 10, 12 años para tener una cita para este procedimiento. Esta situación es grave en Argentina, Brasil y los Estados Unidos, pero justamente por cuenta del suceso de la nacionalidad italiana, cada vez más las personas piden ir a su casa de Santiago. No tenemos conocimientos de citas abiertas para procesos de nacionalidad en Santiago hace bastante tiempo. ¿Qué hacen las personas? ¿Se quedan 10, 12 años a espera de una cita? No. Recientemente, en 2017, existe un juzgado de la Corte de Casación de Italia, que es la Corte Suprema Administrativa de Italia, en la medida de que, si por acaso está en un país que no tiene permisos, que no tiene citas, estas personas pueden llegar a un tribunal en Italia a través de un abogado, no necesita se trasladar a Italia y decir, mira, estoy intentando postular la nacionalidad italiana, no hay citas. Por tanto, acepte este proceso y juntos se presentan los procesos, los documentos justificantes. Y en este escenario, en vez de ser en una embajada o directamente en ayuntamiento de Italia, se hace en un tribunal. Y la documentación es la misma y la entidad que va a decidir el procedimiento va a ser un juez. Es el mismo proceso, pero esta es una ventana de oportunidad para que se lo haga judicialmente. ¿Cuál es la ventaja? Además de no tener que se trasladar a Italia, se puede hacer toda la familia al mismo tiempo. Entonces, a veces, como son descendientes, tienen primos, tíos, padres, 20 personas. Evidentemente, si llega una cantidad gigantesca, es mejor hacer 2 procesos, pero se puede hacer todos en conjunto, y esto es muy importante. ¿Y cuál es la otra situación que es, en este caso no es facultativo, en este caso es obligatorio que se haga el proceso judicial? Es en las situaciones de linaje materna. ¿Por qué esto? Porque hasta 1948, o sea, hasta entonces, la actual constitución italiana, las mujeres no tenían los mismos derechos de los hombres. Y por esta perspectiva, no podrían pasar la nacionalidad italiana a sus hijos. Era siempre la nacionalidad de su esposo. Un ejemplo práctico. Si fue una italiana o una hija de italiana para Chile, se casó con un chileno y esta mujer tuvo un hijo antes de 1948. La nacionalidad, por la ley de nacionalidad, va a ser solamente chilena. Por entender que esta situación sería injusta, la Corte de Casación, en otro proceso, indicó que
Es posible solicitar la nacionalidad italiana en estos casos, pero en vez de ser a través de embajada o directamente en Ayuntamiento de Italia, sí hay que hacer el proceso judicial. Muy importante, no es que tenga una mujer que nació antes de 1948. Es tener una mujer que tuve un hijo antes de 1948. Si por acaso este hijo, mujer o hombre, nació después de 1948, y en esta perspectiva se pasa derecho de la nacionalidad italiana y se puede hacer las postulaciones administrativas. Esta es la percepción y la explicación que tenemos que indicar. Hay varias situaciones que se puede perder la nacionalidad italiana, hay varias situaciones otras donde se puede, aunque se tenga perdido la nacionalidad, obtenerla por otra vía. Y sí, las fechas y los momentos de eventuales naturalizaciones son muy importantes y por esto tenemos que analizar siempre. Pero ¿cuál es la indicación? Si la persona es descendiente de un italiano, muy probablemente esta persona ya es italiana. Evidentemente tenemos que mirar si no ocurrió algún tipo de pérdida o si, aunque tenga ocurrido una pérdida por otra vía, se obtiene una solución para que las personas puedan postular la nacionalidad italiana. Gracias, Adriano. Solo quiero confirmar de que tuvimos un error. Quiero volver a reiterar por si alguno no nos escuchó. Tuvimos un error al empezar, 1000 disculpas. Y solo quiero confirmar a los que se alcanzaron a perder. Las ventajas de tener la nacionalidad italiana, un resumen corto, es que es un pasaporte que ocupa el tercer lugar en el ranking del Passport Index 2024. Y bueno, además de tener la posibilidad de vivir, trabajar, estudiar en cualquier país de la Unión Europea, también permite, y tener la libertad de tránsito en la zona Schengen, también permite tener la visa waiver para Estados Unidos y también una visa waiver o, en el fondo, la posibilidad de ir a China sin visa, ¿ya? Ese como resumen, y ahí también un poco los que se perdieron en la mitad. La ley de ciudadanía italiana no tiene límite generacional y es importante evaluar caso a caso cuándo se casó, como decía Adriano, cuándo tuvo el hijo, si es mujer o hombre, porque hay muchas leyes entre medio y es importante ver si se perdió o no se perdió la ciudadanía y si es necesario hacer un proceso judicial, como decía Adriano, o un proceso administrativo, ¿ya? Entonces, Adriano, vamos a resumir, vamos a repetir un poco lo que ya he conversado. ¿Quiénes pueden solicitar la nacionalidad italiana? Considerando el pre y el post de 1948. Bueno, esta es la indicación. Si por acaso es una linaje paterna, o sea, para facilitar la explicación, solamente hay hombres, la persona puede solicitar o en Embajada de Chile, por la vía administrativa, o ir directamente a Italia con su familia, que es la vía más rápida y evidentemente más dispendiosa de costos y de estar presente, y solicitar la nacionalidad italiana. Si por acaso no hay citas en Embajada de Italia, que es el caso, aunque sea a través de la línea paterna, hay el derecho de postular judicialmente en Italia, pero no necesita ir a Italia, es todo hecho a través de abogado. Si por acaso en esta línea italiana ocurrió de tener una mujer que tuvo un hijo antes de 1948, en este caso es obligatorio hacer el procedimiento judicial. O sea, no se puede ir a embajada solicitar, no se puede ir directamente, personalmente al ayuntamiento en Italia. Estoy hablando de ayuntamiento para facilitar, no es técnicamente ayuntamiento, pero hay el derecho. Se puede hacer este procedimiento a través de la vía judicial. Ok, muchas gracias, Adriano. Lo que sí también, una duda para aprovechar de complementar. Tiene que haber pasado un tiempo, y ahí, Adriano, tú me respondes qué tiempo, para poder hacer la vía judicial en caso de no tener citas en el consulado o en la Embajada de Chile. Lo que se recomienda, me parece que es un poco obvio que es un facto notorio que no hay citas, y los factos notorios, en regla, en derecho no se prueban. Pero recomendamos siempre que la persona tenga print screens de intentar en la página de la embajada. Existe un sistema de las embajadas que se llama Prenota, que conceptualmente fue hecho justamente para los italianos que viven en otros países, pero como es por embajada, también se puede utilizar un no italiano o una persona que va a postular la nacionalidad italiana. Entonces, por una cuestión de estrategia,
aunque no sea obligatorio, pero para que tenga un proceso que sea aceptado, se recomienda que se saque print screens de la página del momento de se solicitar las citas. Va a estar Perfecto. diciendo no hay citas. Talvez hacer este procedimiento un mes, todas las semanas, algunas veces, es una buena recomendación. Pero en realidad, a las veces, sin esto avanzamos, indicamos que en efectividad es un facto notorio público de conocimiento general, incluso en Italia, que las embajadas no tienen citas. Pero si es posible, y es parte también de la estrategia, no deja de ser un proceso judicial, aunque sea un proceso judicial muy objetivo, pero se recomienda que se tenga medidas para que todo sea aceptado. Y cuando decimos ser aceptado, es aceptar que se haga el proceso a través de un proceso judicial. Ok, muchas gracias, Adrián. Entonces, ¿cómo obtener la nacionalidad a través de la vía administrativa? Esto ya lo explicaste, pero acá más específico. Sí. Primeramente, la vía administrativa es solamente posible en linaje paterna, o sea, en casos que solamente si fueron hombres nacidos, o que tuvieron, perdón, solamente casos en que todas las personas que en linaje son hombres hasta 1948, o si por acaso es una mujer antes de 1948, que esta mujer no tenga tenido hijo antes de 1948. Eso está un poco confuso, pero es importante decir que es por la llamada linaje paterna. O sea, la persona tiene que tener todos los documentos, el documento de último italiano, de original italiano, y sus descendientes, sus casamientos, sus defecciones, sus no naturalizaciones, o si es el caso de naturalización, la fecha que esto ocurrió, y probar que efectivamente, en caso de Chile, no necesita hacer la traducción. Si por acaso va a ser en Italia, necesita la traducción jurada para español. La apostilla, que es un procedimiento también en Chile. Estamos hablando de chilenos. Si hay italianos que estuvieran en otros países o si tenemos clientes de otras nacionalidades, tenemos que mirar en caso concreto cómo hacer las validaciones, porque la formalidad de este proceso a las veces retrasa inmensamente. Entonces, esta persona va a la embajada y presenta: estoy acá, soy esta persona, acá están todos mis documentos, por favor reconozca que tengo la nacionalidad italiana, asumiendo que existan citas en la embajada. Todavía, esta persona tiene el derecho legal de ir para Italia sin visa, en caso de chilenos que no necesitan de visa para Italia. Llega a Italia, si él te pregunta qué vas a hacer acá, voy a solicitar que reconozco mi nacionalidad italiana. Esta persona va al ayuntamiento. Antes de ir al ayuntamiento, tiene que tener un contrato de alquiler diciendo que está viviendo en esta ciudad y presenta los mismos documentos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que este proceso es efectivamente rápido. Los otros procesos no son rápidos. Y la persona tiene que quedar un tiempo en Italia, decimos 3 meses, pero tiene que estar preparada entre 3 y 6 meses. Y básicamente en algún momento un oficial, normalmente es la policía, depende de cada local, va a casa de la persona solamente para certificar que esta persona está ahí presente y está viviendo en Italia. Y después de esto, si sale la nacionalidad italiana. Hay varios escenarios, varias explicaciones. Cuando esta persona tiene hijos menores de edad, es recomendable que se van todos, porque todos pueden ya tener también derecho a esta nacionalidad italiana. Esta es la vía administrativa. Perfecto. Entonces, en resumen, tenemos dos vías administrativas. La vía a través del consulado italiano, que como bien Adriano decía, probablemente no van a encontrar cita, pero puede que lo debiesen intentar. Y bien, la vía directa a través, o sea, en Italia, ¿ya? Como decía Adriano, entre 3 y 6 meses tienen que estar en Italia. Va a haber un policía que va a chequear la dirección que ustedes pusieron. Y este caso es bastante más rápido, ¿ya? Solamente para evitar dudas, solamente a que está en Italia se solicita directamente a Italia. Si solicita en su país de origen, no tiene que estar en Italia. Buen punto. Gracias, Adriano. Entonces, ¿qué pasa con los otros casos, Adriano? Bueno, existe también la posibilidad de la vía judicial. Y es muy importante decir que a pesar de ser una vía judicial, no existe oitivas de las personas, no existe testigos, no existe, la persona no tiene que se presentar al tribunal y hablar italiano. Todo es hecho por abogado a través de poderes. La persona no tiene que estar en Italia. Existe un escenario donde este procedimiento es obligatorio, no hay opción. Es que si el linaje de los italianos por acaso se llegó una mujer y esta mujer tuvo un hijo antes de 1948. En este caso, obligatoriamente, el proceso tiene que ser judicial, no hay otra opción.
La otra opción que en práctica está se cambiando para una regla es que estoy viviendo en Chile, estoy viviendo en Argentina, estoy viviendo en Perú y la Embajada de Italia no tiene citas para esto. Como no hay citas, tengo que hacer un proceso judicial para que el tribunal reconozca que la Italia no me permite postular esta nacionalidad, no permite que se reconozca esta nacionalidad porque no hay medios para hacer esta postulación y se hace a través de un proceso judicial. Esa es la segunda opción. Y ponemos también la tercera opción porque eventualmente se puede ser rechazado el procedimiento administrativo y se puede recurrir, en este caso es un recurso, es una apelación para la vía judicial. Es solamente para que tenga conocimiento que existe esta tercera opción, pero esta tercera opción no es inicial. Es en caso de rechazo y a un nivel jerárquico de cambiar una decisión desfavorable, que puede ocurrir. La ventaja de los procesos judiciales es que de una manera más tranquila podemos decir que en términos de actividad de las personas es menos cosas. No tiene que se trasladar a Italia, no tiene que estar presencialmente en una embajada presentando los documentos, porque en embajada no se va con abogado, se va solo. Y efectivamente es como si fuera, firmo un poder, presento los documentos y los expertos habilitados a esto hacen ese procedimiento para mí. Otra ventaja también es que se puede hacer este procedimiento en bloco. Esto significa una economía de documentos y de procedimientos. Por ejemplo, una familia, y no necesita ser una familia muy grande. Si es una familia de 3 hermanos, muy probablemente tiene otros tíos, que tiene otros primos, y se puede llegar fácilmente a 10, 15 personas. Todos estos pueden hacer la postulación en conjunto. Solamente un proceso, solamente una documentación hasta que se llegue a un miembro común. Evidentemente, cuando se llega a un hijo, cada hijo tiene que tener su partida de nacimiento, pero la documentación es la misma, solamente un abogado y todos al mismo tiempo, de manera sincronizada. No es obligatorio que todos hagan al mismo tiempo. Estamos diciendo que es una posibilidad o una ventaja y todos pueden hacer al mismo tiempo este procedimiento. La otra indicación es que los jueces son más técnicos de la perspectiva legal. A las veces se puede ir a una embajada y esto ocurre con una frecuencia un poco más común que se puede imaginar y ser una persona nueva. Y ser una persona que no es, que embajada no está solamente para la postulación de nacionalidad, está para casamientos, está para donar pasaporte a las personas, está para donar documentos de identificación, está para permitir que los italianos hagan elecciones, voten. E nem sempre as pessoas têm o pleno conhecimento. Pode ser uma pessoa nova, pode ser um reemplaçante de alguém que esteja de vacaciones. E tendencialmente, os juízes são juridicamente mais habilitados que estas pessoas, por lo tanto, podem mirar e conhecer em mais detalhes as muitas nuances de um processo de nacionalidade, sobretudo em processos mais antigos, onde há cambios de lei, cambios de países, às vezes, então, às vezes, pode ser mais interessante o processo judicial. E, cada vez mais, está sendo a via quase que obligatória. Gracias, Adriano. Entonces, bueno, la vía administrativa, aun cuando la ciudadanía se puede obtener de manera administrativa en el consulado italiano en Chile, actualmente se están otorgando citas. Ofrecemos igual la alternativa a través del proceso judicial en caso que no se encuentren. Para los otros países que no sean chilenos los asistentes, es importante que lo revisemos previamente, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿quiénes pueden aplicar a la nacionalidad italiana? Personas descendientes italiano o originario que puedan probar esta descendencia sin interrupciones en la transmisión y su antepasado italiano haya fallecido después del 17 de marzo de 1861. Solo una observación, porque que tenemos estas fechas, es porque Italia, junto con Alemania, son países, todos nosotros cuando pensamos en Italia, viene a la cabeza Imperio Romano, viene a la cabeza la época medieval, el Renacimiento, las repúblicas italianas. Pero Italia como país, como concebemos, es muy reciente en la perspectiva europea, es más reciente que Chile. Entonces, Italia, de la perspectiva Italia unificada, es de 1861. Entonces, cuando hablamos de italianos, es nesta perspectiva, personas que tuvieron la nacionalidad o equivalente al concepto de nacionalidad, porque incluso nacionalidad es una comprensión más reciente, y esta es la situación. La persona tiene que estar viva y ser italiana en 1861. Gracias, Adriano.
exactamente. ¿Qué aspectos debemos tener en consideración? Entonces, la documentación es clave en este proceso. Cuanto más sólida y concluyente, mayor será la probabilidad de obtener la ciudadanía. Entonces, pasaportes antiguos, manifestos de barco, certificados de nacimiento, registros del Ellis Island, lista de pasajeros, certificado de matrimonio, análisis genealógico, registros del Registro Nacional de Población, otros documentos que puedan ayudar y las fechas de naturalización, ¿ya? De nuevo, entre más información, mejor. Y el alcance de nuestro servicio, el asesoramiento y la asistencia en el proceso judicial en Italia, en caso de ser necesario, o bien el apoyo en la revisión de los documentos. En caso de avanzar de forma administrativa, la asesoría ante el consulado italiano en Chile y la posible acción judicial por falta de citas. En caso de optar por trámite desde Italia, la asesoría ante el municipio seleccionado, la asistencia en la obtención del contrato de arriendo durante el periodo necesario, que como les decíamos era entre 3 a 6 meses, el seguimiento de todo este trámite hasta la resolución y el procesamiento del pasaporte. Só uma observação é que apresentamos na ventana anterior vários documentos. Evidentemente, esses documentos são quando são necessários. Existe uma ordem nisto e normalmente são para os casos mais remotos, onde não se pode provar através de bautismos, através de certificados normais. O que quero dizer é para não menosprezar a dificuldade da burocracia italiana. Isso é muito importante. Um exemplo muito claro. Às vezes a pessoa já é italiana, tem nacionalidade, mas pode quedar um ano e meio para sacar o passaporte, também porque não há citas. Então, existe uma prática e um conhecimento, además do jurídico, um conhecimento das medidas necessárias para que o processo avance. E é muito importante isto. Há pessoas que fazem por conta própria, é um direito, não é obrigatório ter advogado, mas não menospreze a burocracia italiana. É um advice, um conselho muito importante. Gracias, Adriana. Entonces, en general, determinar la relación con el ancestro italiano, la documentación, confirmar de que se cumplen todos los requisitos para la solicitud, determinar la vía a seguir, administrativa o judicial, en el país de origen o en Italia, la obtención de la ciudadanía y el trámite para obtener el pasaporte. Esos son los procesos. Entonces, nosotros podemos ofrecer la opción de que revisemos su documentación en una primera instancia y luego avanzamos con el proceso completo. Y también damos la opción de buscar los documentos que están pendientes o que no han podido ustedes encontrar. Podemos hacer la nacionalidad y el pasaporte en el fondo con juicio, sin juicio, o sea, con demanda o sin demanda, o sin demanda desde Italia viviendo 3 a 6 meses. El beneficio especial para los asistentes del webinar. Tenemos, bueno, el beneficio en etapas previas a comenzar, tenemos, acá nos faltó indicar, la revisión de la documentación solamente por 57 euros y queda este valor como abono del proceso final, o sea, del proceso continuo y la búsqueda de la documentación para probar de manera concluyente la ascendencia, que esos son 500 euros, ¿ya? Por persona o por documento. Entonces, vamos a las preguntas frecuentes, Adriano, y de ahí terminamos con las preguntas del público, ¿ya? ¿Puedo postular si soy bisnieto o tataranieto y mis descendientes fallecieron? Sí, puede postular porque esta postulación jurídicamente es un poco distinta de las otras nacionalidades. No interesa si los padres están vivos o muertos. Es que la persona que va a postular ya es italiana. O sea, ela não pide, soy hijo de italiano, me done la nacionalidade. Soy neto de italiano, me done la nacionalidade. Es básicamente, soy italiano, por favor, reconozca que soy italiano. La persona ya es italiana. Evidentemente, tiene que presentar el lineaje y es ahí que aparece la documentación de los padres. Pero sí, si es bisneto o tataraneto y están muertos, no es relevante el proceso. Perfecto. ¿En qué consulados puedo postular? Hay que postular en consulado de la jurisdicción de su residencia. O sea, no se puede elegir dónde va a postular. No se puede ir para Bolivia, porque Bolivia aparentemente la embajada tiene cita, a menos que la persona se va a vivir en Bolivia. Entonces, no es también el consulado de su nacionalidad, es el consulado de la jurisdicción de su residencia.
Ok, perfecto. O sea, donde están residiendo. ¿Puedo no contratar el servicio de la búsqueda de los documentos? Sí, no es obligatorio, como he dicho antes. No recomiendo que lo haga porque no solamente tener la búsqueda de los documentos, como que los documentos estén formalmente validados de la manera perfecta para que sean aceptados y traducidos cuando necesarios. Es algo que demanda un conocimiento técnico propio en este tipo de procedimientos. Gracias, Adriano. ¿Debo traducir los documentos antes de presentarlos? Sí, que existe una diferencia si hace embajada de país donde vive o si hace directamente de Italia. La traducción puede ser hecha por cualquier persona que tenga conocimiento de italiano, no un traductor jurado, se hace en país de residencia, porque supuestamente las personas de embajada, supuestamente, conocen español. Aunque español sea cercano de italiano, no es la misma cosa. No recomiendo que hagan esto a través de ChatGPT, a través de Google Translator, porque pueden ocurrir traducciones que aparentemente sean razonables, pero jurídicamente tienen otro sentido. Todavía, se va a hacer o procedimento judicial ou se va a hacer o procedimento diretamente em Itália, esta tradução tem que ser hecha por tradutores jurados habilitados em Itália ou por outras vias legais. Não é solamente conosco italiano, acá está a tradução. Tem que ter esta formalidade. Excelente, gracias. ¿Puedo nacionalizar a mi cónyuge una vez que obtenga la nacionalidad? ¿Mi cónyuge puede realizar el proceso junto conmigo? Em relação à primeira pergunta, se pode nacionalizar o cônjuge, sim. Itália é um dos poucos países que permite a nacionalidade de los cônjuges sem residir em Itália. Isto é muito importante. Caso a pessoa resida em Itália, os plazos são menores. Qual é a observação? Que é muito importante, é a seguinte. A lei de nacionalidade ha cambiado várias vezes. Então, o que é importante, estamos falando da lei de nacionalidade por naturalização, que é o caso de pessoas que vivem em Itália ou casos de casados com reis de italiano. Se este casamento ocorreu antes de 1982, há 43 anos, ok, seu esposo ou sua esposa está com a sorte que esta pessoa já é italiana e não sabe. Então, não necessita ser um procedimento que é rápido, mas já tem o direito à nacionalidade italiana. Se este casamento ocorreu depois de 1982, há que ter 3 anos de casado, por lo menos 3 anos de casado, para os não viventes de Itália, e este é um ponto muito importante, que desde 2017 tem que ter provas de conhecimento de italiano nível B1, que é um nível um pouco exigente. Não é um nível básico, é um nível mediano básico. E, infelizmente, esta é sim uma dificuldade. Pero temos casos de clientes que querem estudar italiano, como he dicho, espanhol é muito cercano a italiano, se pode compreender. Nível B1 não é um nível tão básico, pero com estudo se logra este procedimento. Pero há o direito sim. Se su cônjuge pode realizar o processo junto, exatamente junto, não. Primeiro, a pessoa postulante tem que ter a prova que é italiano e logo depois, fazer o procedimento de cônjuge. Se o cônjuge cumpre com as especificidades. Gracias, Adriano. Excelente. ¿Es necesario aprender italiano? Ya lo acabas de responder y te lo voy a resumir entonces. Desde el 2017, el cónyuge necesita aprender italiano. El que va a postular, o sea, el descendiente italiano. Solamente para evitar dúvidas, porque estamos mesclando já outras perguntas, o descendente de italiano já é italiano. Ele não necessita ter antecedentes criminais, ele não necessita conhecer italiano, pisar em Itália, conhecer a cultura da Itália. O postulante descendente de italiano já é italiano, então não necessita aprender italiano. Em caso de cônjuge, há este procedimento que, se o casamento é antes de 1982, é um procedimento quase que instantâneo. Se é depois disso, tem que ter conhecimento de italiano. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de la ciudadanía italiana? Bueno, em regra, e esta regra se cambia bastante, puedo dizer que são 2 anos, mas estamos falando de 2 anos quando a pessoa tem a cita. O processo judicial pode ser menos tempo. Isso é muito importante. E o grande truque é ir à Itália a fazer a postulação. Há 2 pontos, porque neste caso se pode sair entre 3 e 6 meses, o que é bastante rápido para qualquer nacionalidade europeia. É um fast track. Quais são as duas situações? Primeiro, tem que ser linear em paterna e tem que estar em Itália. Excelente.
¿Puedo perder la ciudadanía italiana después de obtenerla? Em regra, no. A pessoa solamente perde a nacionalidade italiana se ela renuncia expressamente. O que pode ocorrer é, hasta 1992, Itália não permitia doble nacionalidade voluntária. Ou seja, doble nacionalidade voluntária é a pessoa ir para outro país se naturalizar. Em caso de chileno que nasceram em Chile, são filhos de chileno, este doble nacionalidade é de origem. Então, não teria, nunca tive problema. Se por acaso uma pessoa que vai postular agora, uma pessoa nasceu na década de 60, quer postular agora, por alguma razão esta pessoa se foi aos Estados Unidos e obteve a nacionalidade americana em 1990, perdeu a nacionalidade italiana. Pode ter transmitido a los hijos, a la esposa, pode recuperar, pero perdeu. Se por acaso esta pessoa se naturalizou americana depois de 1992, nenhum problema. Gracias. Entonces, vamos a avanzar con las preguntas de primero de las personas, ¿ya? Entonces, Marianela, consulta para la reunión. ¿Cómo se hace información sumaria en Chile para rectificar partida donde cambia solo una letra en el apellido, una Z, italiano, hijos, 2Z? Sí, bueno, a las veces las traducciones o transliteraciones no son exactamente iguales. Alessandro en italiano puede cambiar para Alejandro en Chile. Normalmente tenemos que mirar si es un error grueso. Otro caso, que es común, Antonio va para los Estados Unidos y se cambia para Anthony. Normalmente, estos cambios de nombre muy obvios no son problema. No son problema. Tenemos que mirar exactamente a situação de solamente uma letra, porque às vezes em Itália se doblam as letras e em espanhol se sacam as letras. Isto ocorre bastante com S. Não é tão comum com Z, pero com S é muito comum. A princípio, sim, mirar os documentos depois de dizer que isto não vai ser um problema. Não sei se já tive intentado a nacionalidade italiana e te rechazaram por esta situação. Me parece muito extremo. Em relação a como se faz o procedimento, vamos a imaginar um cenário onde o câmbio seja um câmbio mais grave, um câmbio mais necessário. Evidentemente, há procedimentos em registro civil para pedir este câmbio. E nossa oficina, nosso despacho também tem advogados expertos em registros normais em Chile. Há casos que querem cambiar de nome, cambiar de sexo, às vezes, cambiar de sobrenome, e evidentemente este conserto ou esta solução também é uma via que pode ser feita em Registro Civil de Chile, aunque a primeira análise, solamente o hecho de ter 2 setas em vez de uma, não me parece que vai ser um problema para a postulação da nacionalidade italiana. Gracias, Adriano. Y después nos pregunta, ¿cuándo el italiano llegó a Chile siendo menor de edad? De acuerdo a los cambios, ¿se requiere certificado no naturalizado de su padre? ¿El ABO sería el padre o el italiano menor de edad que falleció siendo italiano? ¿Entendiste la pregunta? El avô seria abuelo? Sí, quizás se refiere al avô del abuelo. Marianela, se é possível... Quizás es brasileira. Confesso que tive alguma dúvida a compreender esta pergunta. Se é possível hacê-la novamente, que estamos disponíveis para contestá-la. Sí, gracias Marianela, nos quedamos atentos. Edita, ¿hay partida de nacimiento de Víctor Manuel Stenger Palieri fechada en enero de 1867 en Los Ángeles, Chile, donde dice Ernesto? Tampoco me queda clara la pregunta. Mira, evidentemente é uma outra coisa, como o tema de seta, podemos contestar acá, pero esses temas muito específicos, detalhes, temos que analisar os documentos inteiros com calma e para te dar uma resposta, porque uma coisa é contestar temas generais, outra coisa são temas específicos que demandam uma análise mais profunda em relação a isto. Em relação a tu pergunta, para que te pueda dar uma contestação, por lo que he compreendido, Victor Manuel Stengen Palieri nasceu em 1887 em Los Angeles. Los Angeles, Chile? Sí. Também existe na cidade de Los Angeles, Chile. Sí, perfeito. existe. Donde se diz Ernesto Stenger. O sea, es otro nombre. Presumo que o padre de Victor seja esta pessoa. Agora compreendo a pergunta, que estava também um pouco difícil. Por lo que he compreendido, e Edita me corrija se compreende bem,
Victor Manuel Stenga Paliere, que es tu antecedente, nació en Chile en 1887. Y se decía que su padre, presumo yo, se llamaba Ernesto Stenga Paliere, que era italiano. ¿Qué ocurre? Un italiano se fue a Chile después de 1861, tuvo este hijo, que es este Victor, y muy probablemente este hijo adquirió la nacionalidad italiana. Lo que tenemos que hacer, Edita, es obtener el documento de Victor Manuel Stengen, o Ernesto, perdón, Ernesto Stengen Palieri en Italia, porque la primera documentación que tenemos que tener es la documentación de italiano en Italia, y para esto existe la búsqueda de los documentos, los genealogistas lo hacen muy bien. La indicación que tenemos es que italiano molinero, no sé si molinero es la profesión de la persona, o nombre de la ciudad, pero sí, con estos datos, con las informaciones, un genealogista conoce. Sobretudo porque en esta fecha los pasaportes eran muy difíciles y las salidas de barco también eran muy difíciles. Entonces, personas que trabajan solamente con esto tienen todos los nombres de todas las personas que salieron de Italia. No existía vuelos, no se podría a pie. Entonces, prácticamente sacar un navío era una cosa muy formal. Entonces, en esta perspectiva, la cosa que tenemos que hacer, o en tu caso desee avanzar por cuenta propia, es obtener la documentación de Ernesto Stenga Palieri en Italia. Y sí, nosotros podemos te ayudar con esto. Gracias, Adriano. Acá hay otra pregunta que la veo bien complicada. Si el italiano no se casó con la madre del hijo y este siendo mayor de edad, su padre falleció, fue reconocido judicialmente, ¿puede su descendencia acceder a la ciudadanía italiana? Marianela, confeso que estou com alguma dificuldade para compreender a pergunta. Pero Sí, vamos a intentar. Si el italiano no se casó con la madre del hijo, o sea, el italiano tuvo un hijo y este hijo no estaba casado, y este no era casado con la esposa, o sea, fuera de casamento, vamos a presumir así. Y este siendo mayor de edad, ¿quién es este? ¿El hijo? Vamos a presumir que es su hijo. el hijo. Y su padre ya falleció, fue reconocido judicialmente. Presumo que sí, porque se reconoció judicialmente a paternidade. Temos que mirar a fecha, temos que mirar como foi este procedimento, e há alguma possibilidade que este reconhecimento judicial tenha que ser transcrito em Itália. Pero efectivamente temos que mirar em mais detalhes. Pero a primeira vista, me parece que existe direito à nacionalidade italiana neste caso. Sobretudo se é depois de 1948, porque depois de 1948 também, además de la igualdad entre hombres y mujeres, también pasó a tener igualdad entre los hijos, porque los hijos fuera de casamiento no tenían las mismas prerrogativas que los hijos ocurridos mientras la persona está casada. Perfecto, vamos a la siguiente. ¿Alguna ayuda para la toma de hora para presentar la carpeta? Es eso, Tatiana, no voy a decir que es imposible, porque exactamente ahora se pueden abrir infinitas citas para todas las personas, no depende de nosotros. Pero no es exactamente una ayuda, es una solución. En los casos, esto es presumir que esta hace referencia a postular la nacionalidad italiana en la embajada. En los casos donde no hay citas y es evidente que la persona no consigue citas, es posible y recomendable hacer a través de la vía judicial. Exacto. ¿Qué pasa si no puedes encontrar el bautismo, o sea, la partida de bautismo del abuelo? ¿Se puede partir con la del padre? No sé si cuando dice padre es referente al padre de abuelo, o no sé si dice que es el hijo de este abuelo. Yo creo que es el hijo. Ok. Marianela, es necesario tener el documento del último italiano que salió de Italia. Entonces, si por acaso no encuentra de abuela, y justamente como he dicho antes, tenemos genealogistas especialistas que su trabajo es justamente encontrar los documentos, no significa que van a encontrar siempre, porque es una obligación de medio, pero significa que son las personas con más capacidades técnicas y entrenamiento para esto. Lo que quiero decir es, si no tiene el documento del italiano que salió de Italia, no se puede avanzar con el proceso. Es tener el documento del italiano que salió de Italia y después, si llegar a los hijos hasta el postulante. Pero obligatoriamente hay que tener el documento del italiano que salió de Italia. ¿Cuáles son las causas de interrupción en la transmisión de la nacionalidad? Camilo, hay varias causas de interrupciones. La primera he dicho hace poco.
Por ejemplo, si por acaso la persona, el italiano, obtuve voluntariamente por naturalización, no es tener doble nacionalidad, o no son los casos que las personas, sobre todo las mujeres, se casaban con chilenos y inmediatamente obtenían la nacionalidad chilena. Si por acaso una persona obtuve voluntariamente una nacionalidad italiana antes de una outra nacionalidade, antes de 1992, se perdeu o direito à nacionalidade italiana. Pero isso não significa, se por acaso esta pessoa tiver tenido um hijo antes disto, que não se pueda passar. A outra situação que hemos hablado algumas vezes, por la lei general, se por acaso uma mulher teve um hijo antes de 1948. Pero neste caso, há solução, porque se pode ser a via judicial. E existe uma situação bastante estranha, há outras situações, mas estou falando das mais comuns, que, às vezes, uma pessoa se foi para Chile, um italiano, se casou com uma chilena. E neste exato momento que se casou com uma chilena, antes de 1982, a chilena obteve a nacionalidade italiana sem saber. Ela é italiana e chilena, a esposa. Esse italiano seguiu sua vida, junto com esta esposa, se naturalizou chileno, por lo tanto, perdeu a nacionalidade italiana e teve um hijo. Este hijo é italiano, não é italiano por o padre, porque o padre perdeu o direito à nacionalidade italiana, mas é italiano por la madre que é chilena e é italiana sem saber. Então, incluso Camilo, quando se perde o direito, existem outras ventanas de oportunidade de obter a nacionalidade italiana. Mas, novamente, se necessita analisar a documentação, os casamentos, as defecções, as naturalizações e os nascimentos e os batismos. É sim algo que demanda uma análise e existem várias soluções, incluso para os problemas quando as pessoas eventualmente perdem a nacionalidade italiana. Perfecto. Otra pregunta extraña. Si un familiar lejano me dio un número de protocolo que probablemente no está mi abo directamente ahí, ¿es posible que con ese número de protocolo pueda llegar a la carpeta que corresponde realmente? Presumo que se refere ao caso de uma pessoa ou um parente que já postulou a nacionalidade na embajada e se apresentou todos os documentos e obteve a nacionalidade italiana. Teoricamente, sim. Ou seja, tu como parente desta pessoa pode postular ou indicar o protocolo e teoricamente a embajada terá essa documentação e tu puedes seguir tu processo a partir de tus documentos personais, ou seja, terá uma grande economia. Quais são os problemas? Primeiro, não há citas na embajada, então há que considerar a praticidade disso. Segundo, tu puedes apresentar a documentação, o protocolo, todo esto na embajada dizer, não temos os documentos, por favor, apresente todo novamente. Este risco existe, ou seja, se compreende bem tu pergunta, juridicamente tem esse direito, em termos práticos, existem dois problemas, não tem citas, ou se há citas, a embajada já não tem os documentos, já se perdeu, não digitalizou, não sabe onde está, ou eventualmente a pessoa pode dizer, mira, por favor, presente todo. Gracias, Adriano. Si es judicial, ¿incluimos la inscripción en el comune? Sí, siempre. Incluso el proceso solamente se termina con la inscripción en la comune. Sí. La inscripción, Perdón. no. Ay. Okay. Dale, Geraldo que estaba con problema. Pero solamente para decir que la prueba que la persona es italiana no es cuando el juez dice que la persona tiene derecho, no es cuando la embajada dice que tiene derecho, es cuando ese derecho está inscrito, registrado en la comune. A partir de entonces, la persona puede decir jurídicamente que es italiana. Perfecto. ¿La búsqueda de documentos incluye la traducción? Solamente la búsqueda no. ¿Cuál es la situación de la búsqueda? Es justamente los casos que la persona sabe que existe eventualmente, pero solamente para entender, cuando se habla de la búsqueda de documento italiano, el documento ya está italiano. Creo que sea esto. Eventualmente, em Chile, a documentação é relativamente simples, não significa que vai ser sempre simples. Então, se é para fazer a busca de documento de um italiano, esse documento já está em italiano, por lo tanto, não necessita traduzir. Se é para fazer a busca de documento em Chile, eventualmente se pode incluir ou não a tradução, a depender dos preços, mas em regra não. O que ocorre é que nem sempre o italiano saiu e foi diretamente em Chile. Pode ter ido para a Argentina antes, Brasil, Turquia, China, qualquer outro país do mundo.
En este caso, evidentemente, la documentación va a ser más compleja y las necesidades de traducción también. Pero lo que he dicho hace poco es que normalmente cuando se presenta en Embajada de Chile, la traducción es más libre, que no necesita ser una traducción, como he dicho, a través de Google Translator, ni a través de ChatGPT. Si necesita ser la postulación en Italia, ahí sí que la traducción tiene que ser jurada como hay que ser. Perfecto. El proceso judicial, ¿qué costo tiene? Entendí que son 500 euros por buscar los documentos, pero el proceso judicial, ¿cuál es el costo? Aquí va a depender un poco de la información que podamos recibir respecto para avanzar con el juicio. O sea, podemos hacer un juicio porque no hay citas, o podemos hacer un juicio porque la mamá nació, o sea, el hijo nació de una madre antes del 1948. Entonces, es importante evaluar el caso antes de poder dar este precio. Y hay otro punto que es muy importante, es cuántas personas que van a hacer este proceso judicial. Si va a ser una persona, Sí. si va a ser una familia entera de 10, 12, 13. O lo que puedo decir es que hubo cambios en los precios, no de nuestros honorarios, pero de los precios de la postulación italiana para este año. Entonces, incluso esto tenemos que tener más claridad, porque hay los cambios, después empiezan los procesos, después cada juez puede entender el costo del proceso. Antigamente era un costo solo, ahora el costo es por persona. Entonces, hay otros costos sí, y evidentemente esto va a estar más alineado en tu propuesta, y exactamente ahora hay cambios en ley que necesitamos tener más claridad, pero en la propuesta indicamos todo esto y eventualmente los costos que no son conocidos ahora porque hay un cambio de ley, tenemos que indicar que puede ser de esta manera, puede ser de otra. Lo que te puedo decir es que si por acaso tienes la posibilidad de hacer el proceso, que lo haga lo antes posible, porque también cada vez más los procesos judiciales empiezan a colapsar. Creo que incluso fue esa la razón de se cobrar el proceso judicial por persona, porque antes no hacía diferencia de costos a pagar al Estado entre una persona y 20, y ahora están haciendo de una manera que el proceso de 20 se cobra por 20. Voy a ir más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿ya? Sí. Entonces, voy a saltarme a esta que pregunta, ¿salieron juntos el padre y el hijo de 6 años? ¿Cuál es el italiano mayor de edad o el italiano es el niño? Mariana, efectivamente son preguntas muy específicas y tenemos que mirar los documentos. Sí. Y nuevamente, Mariana, te invito esto entonces a que sí, agendes con nosotros a través que de estoy nuestro con un mail poco cuando se de acabe la dificultad reunión. de entender Sí. la situación también. Aquí también tenemos otro caso que, Alexander, te vamos a pedir que nos cites a una reunión, porque también hay que ver caso a caso las fechas, como Adriano Alexandre, ya solamente para repetió. decir que tu caso tem solução e como puedes presumir es un caso más complejo, pero tiene solución. Exacto. Bueno, acá también Mariana ya lo respondimos durante el webinar. Pero, para Nues- Mariana, ah, só uma situação para Mariana. Mariana, não é que a mamá tenha nascido antes de 1948, é que tenha tenido hijo antes de 1948. Pero de exacto. todas as maneiras, se há esta situação, sempre se pode fazer o processo judicial e se tendrá o direito. Perfecto. Y nosotros tenemos un estudio de abogados en Chile y otro en Portugal y otro en China, pero estamos disponibles dependiendo de dónde estés tú, María E Erika. os advogados italianos estão em Itália. Sí. Y aquí, ¿cuánto es el costo el costo de un proceso judicial parte de 3.000 euros, ¿ya? Para que ahí tengan Sim. una idea. Hay que saber si la vía administrativa, hay que saber si la vía judicial, hay que saber cuántas personas son y sobre todo la necesidad de documentación que se ha que hacer de la búsqueda. Entonces puede ser más. Tenemos que alinear estas expectativas porque, en fin, es necesario tener indicación en concreto. Perfecto. Entonces, los vamos a invitar a que nos agenden. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Adriano, por toda tu cooperación y capacidad de responder. Y fue un gusto tenerlos y que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Solo para observación, si por acaso tienen más dudas, tenemos email acá para preguntar, porque por lo que percebo, una otra pregunta talvez no esté acá y tendré gusto en contestar a todas las preguntas. Gracias. Que estén muy bien. Saludos. Chao, chao. Hasta luego.